Bueno, continuamos con el desarrollo de Ojalá. Y esta vez, como decíamos hace unos minutos, vamos a conversar con Marta Pérez. Marta Pérez es una congresista del Parlacén o Parlamento Centroamericano por más de 7 años. Sí. Y que se ha propuesto esta vez, en razón del cambio que se va a dar en el SICA próximamente, ¿no? Y el propio Parlacén, en el que República Dominicana le toca la presidencia pro tempore. La presidencia del Parlamento Centroamericano. Del Parlamento Centroamericano. Y simultáneamente, pues las elecciones en el Parlamento para su dirección coinciden con este proceso. Y la próxima semana vamos a tener entonces este proceso de elección. De manera que vamos a conversar con Marta sobre este proceso de Parlacén. Y yo quisiera, Marta, al margen de los procesos electorales internos del Parlacén, que tú nos digas las actividades recientes, las preocupaciones principales que tiene el Parlacén en estos momentos de integración, de actividades regionales importantes. Muy buenos días, en primer lugar, a todas las teleaudiencias de este programa Ojalá, y gracias por darnos este espacio. Las actividades que tiene en este momento el Parlamento Centroamericano en el contexto de la región son muy relevantes porque trabajamos a través de 13 comisiones permanentes, temas que vinculan con las agendas nacionales y sobre todo nuestro plan estratégico quinquenal está vinculado con los 5 pilares prioritarios del SICA, como el fortalecimiento institucional, la integración económica, la integración social, la política de riesgos a desastres naturales y cambio climático, la política regional de género y equidad y la seguridad ciudadana. Entonces, todos estos temas los trabajamos hacia lo que son los pueblos de los 6 países miembros del Parlacén, y no solo de los 6 países miembros del Parlacén, sino de los 8 países miembros del SICA. En este momento, una de las prioridades nuestras es obtener las facultades vinculantes. ¿Por qué? Porque estos temas que trabajamos no tienen impacto en la población que representamos si no tenemos esas facultades vinculantes, de manera que los congresos nacionales y las asambleas legislativas puedan asumirla y, en caso necesario, convertirlas en leyes. Explícale a la teleaudiencia, para muchos que no entienden, ¿qué es eso cuando tú hablas de facultades vinculantes de las actividades del Parlacén? Bueno, que el Parlamento tenga iniciativa de ley y que los temas que trabajamos en materia de integración puedan repercutir positivamente en cada uno de los países miembros, que todavía hemos producido cientos de resoluciones, pero no todas o la mayoría llegan a impactar positivamente en los pueblos. Los diputadas y diputados somos representantes de los pueblos. Entonces, hasta que estas facultades vinculantes no se logren, estos temas que trabajamos no van a repercutir, a tener incidencia de manera positiva en nuestras poblaciones. Las decisiones del Parlacén, la idea es que se puedan aplicar en cada uno de los países miembros. Claro, porque la naturaleza del Parlacén, definida en su tratado constitutivo y su reglamento interno, es ser el órgano político de representación democrática del sistema de la integración para constituir la región centroamericana ítmica insular en una región de paz, libertad, democracia y desarrollo. Y esta decisión, que yo como candidata en mi propuesta programática la he denominado el objetivo supremo del Parlacén, depende de la voluntad política de los jefes de Estado y de Gobierno del SICA. No hay, Marta, en ese proceso de reconocimiento de esas facultades del Parlacén, cierta conflictividad entre los parlamentos nacionales y el supraparlamento que es el Parlacén. Las decisiones que se toman acá, ¿verdad?, al ser vinculante, no impondrían a los congresos nacionales y a las normativas nacionales ciertos riesgos de conflictividad. De ninguna manera, al contrario, nos fortaleceríamos mutuamente, porque en todos los estados parte del Parlacén, que hasta ahora son 6, Guatemala, donde está la sede, El Salvador, Honduras, Nicaragua, Panamá y República Dominicana, y hay otros estados como México, Taiwán, Puerto Rico, Venezuela, que son miembros observadores, además del Reino de Marruecos. Estas iniciativas, nada incidiría
en los Congresos Nacionales de la Asamblea Legislativa. Eso precisamente es lo que nosotros estamos procurando, de que los Congresos Nacionales y la Asamblea Legislativa nos vean como sus iguales, porque somos el órgano político del SICA, e incluso en cada uno de los países, las diputadas y diputados del Parlacén tenemos las mismas prerrogativas que los diputados y diputadas nacionales. Y este es un tema que vendría a fortalecer de manera muy amplia la integración. Y le pongo un ejemplo. Ahora, por ejemplo, en el Parlamento se emitió la resolución 265-2015, que tiene que ver con la conmemoración del Día de la Paz y del Himno a Centroamérica. Y ese día es el 21 de septiembre. Ya el Ministerio de Educación de la República Dominicana asumió dentro de su planificación curricular que ese día se conmemore el Día de la Paz y el Día del Himno de la Paz. Muy bien. Y el Himno de la Paz es esa canción que los dominicanos conocemos muy bien, somos amantes de la paz. Sí. Incluso el centro educativo, Nuestra Señora del Carmen, que está en el sector de Naco, muy cerca de nuestra subsede, conmemoró este día con participación del Parlacén, que no lo hicimos el 21 de septiembre porque ese día justamente pasó el huracán. Correcto, pero sí, se hizo en la semana siguiente. Y eso es un ejemplo muy sencillo de cómo esas decisiones del Parlamento pueden ser vinculantes en los países. Y no solo se hizo en República Dominicana, se hizo en otros países como Honduras, me parece que en Nicaragua también. Muy bien. Uno de los ejes que tú señalabas tiene que ver con el tema de desastres. Y justamente en este momento, tú mencionabas el ciclón que pasó por aquí, pero por Centroamérica también. Ha habido una afectación enorme en toda Centroamérica y el Caribe de los ciclones, que siempre estamos en la ruta, pero bueno, es uno de los temas del Parlacén. Claro, es uno de los temas porque estamos en una región con más de 50 millones de habitantes y somos también territorios muy vulnerables. Y en el Parlacén, ese tema de cambio climático a través de la Comisión Pesca, Medio Ambiente y Recursos Naturales se trabaja con mucha atención y es un tema transversal. Entonces, todos los productos de nuestro trabajo en función de la política del cambio climático, porque también las comisiones, en el marco de los organismos e instituciones del SICA y de todo el sistema, que trabajan, por ejemplo, la integración social, la política de género y equidad, la educación, la salud, los migrantes, vinculamos con los organismos y las instituciones del SICA que también les competen esos temas. Y en ese caso, la Comisión de Pesca, Medio Ambiente y Recursos Naturales ha hecho un trabajo en coordinación con estos órganos del SICA para fortalecer lo que es la incidencia y la participación en las acciones que se desarrollan en este tema en los países. Y ahora que estamos en la temporada ciclónica, ese trabajo cobra aún más fuerza porque entonces se impone un aspecto que también se trabaja desde el Parlamento, que son las sinergias interinstitucionales para poder fortalecer en términos de presupuesto, de recursos humanos, de ideas, temáticas, de acciones, todo lo que son esas acciones para atender los resultados de esos impactos por desastres naturales. A propósito de ese tema, justamente, a nivel internacional es claro las disparidades que se están dando con relación al tema de cambio climático. Estados Unidos, que es uno de los grandes financiadores de las acciones internacionales y los organismos vinculados a ellos, se ha desligado del Acuerdo de París y prácticamente promueve una línea totalmente contraria al espíritu de Kioto y ratificado en París. El Parlacén, en un contexto de una región gravemente afectada precisamente por el cambio climático, no solamente por los huracanes, sino también por los terremotos y otras cosas más, ¿cómo acciona a nivel internacional en términos de esa correlación de fuerzas y de criterios que se está dando para fortalecer, digamos, al menos el Acuerdo de París? Mire, eso del Acuerdo de París, del Protocolo de Kioto, es un tema de la agenda global y nacional todavía pendiente.
Por suerte, y qué bueno, recientemente la República Dominicana se adhirió al Acuerdo de París. Nuestro canciller entregó ese documento de adhesión y es un gesto muy importante en la República Dominicana, que tiene una política de atención, de adaptación al cambio climático. Nosotros participamos en lo que denominamos las relaciones con los observadores permanentes, que son los parlamentos regionales. Ahí estamos en una relación en el Parlamento Europeo, a través de la Comisión Eurolat, y entonces también tenemos relación con el Congreso de los Estados Unidos. Allá han llegado comisiones, misiones oficiales del Parlamento para establecer sinergias y niveles de acuerdos en este sentido de todos esos temas que se manejan a nivel internacional. Entonces es un tema que también no solo queda en el contexto de Centroamérica, sino en el contexto de toda la región. Es un tema que tiene que ser con visión continental, porque aunque tenemos realidades diferentes, incluso responsabilidades diferentes, por eso en el manejo del cambio climático se habla mucho a nivel internacional del término responsabilidades compartidas pero diferenciadas, porque cada uno tiene un nivel de responsabilidad y de aporte diferente. Y los Estados Unidos, que es el mayor productor de estos gases de efecto invernadero, de estos asuntos que inciden en el calentamiento global, entonces tiene una posición todavía un poco rezagada. Esperemos que para la próxima conferencia de las partes, que sería la COP23, entonces tengan una posición un poco más adecuada, ¿verdad?, a lo que son las intenciones de todos los países, de todos los continentes, y la preocupación que esto está causando en nuestros pueblos. Porque miremos, por ejemplo, el caso de Puerto Rico, que quedó devastado, totalmente lamentable, que comparado con las situaciones de aquí, que fueron muy severas, es un país y una población que tiene que recomenzar. Así es, muy lamentable. En términos de integración económica, ¿qué papel juega el Parlacén en el estímulo y sostenibilidad que necesita este proceso de integración económica en Centroamérica y el Caribe? ¿Qué normativas, digamos, importantes que favorezcan este desarrollo del SICA, por ejemplo, ha provocado y promovido el Parlacén? Bueno, el Parlacén, siendo el órgano político del SICA, depende mucho su accionar en el marco de sus atribuciones, que son 24, de las decisiones de los jefes de Estado y de Gobierno. Cuando los jefes de Estado y de Gobierno del SICA se reúnen, generalmente generan una declaración que debe ser asumida para su desarrollo en los temas que han incluido, que han debatido y sobre los cuales han tomado resoluciones por todos los órganos, organismos e instituciones del SICA, y el Parlacén es uno de ellos, porque conjuntamente con la Secretaría General y con la Corte Centroamericana de Justicia constituyen los tres, lo que se llaman los órganos comunitarios. Y estos órganos comunitarios, al tener esa denominación de comunitario, le corresponde precisamente delinear lo que son los conceptos de esas decisiones de los jefes de Estado precisamente hacia esa parte social. Y la parte social está muy vinculada a la parte económica porque tiene que ver con desarrollo. Y ese precisamente, hablando anterior sobre el asunto del cambio climático y del tema ambiental, esa política de desarrollo sostenible tiene que vincular precisamente el desarrollo con la parte social para que pueda haber exactamente un equilibrio. Y en la integración se ha avanzado, comenzó con una integración política, porque fue el acuerdo de los jefes de Estado, que incluso a través de la Carta de San Salvador, que fue la que creó la Organización de Estados Centroamericanos, en aquella ocasión hace 66 años, cuando decidieron poner fin a esos conflictos bélicos, a esas guerras civiles, en procura de la paz. Luego fue, después de esa integración política, avanzamos a la integración económica, todavía un poco mermada, y estamos en proceso precisamente de desarrollar esa integración social. La integración económica nosotros pensamos que se está desarrollando, aunque debe de fortalecerse. Y ese desarrollo
va encaminado, por ejemplo, hay tratados de libre comercio, hay acuerdos bilaterales en materia económica, Tratado de Libre Comercio, el TLC, el TLC-CAFTA con Estados Unidos, Centroamérica y República Dominicana. A partir también de la comisión con Eurolac, viene a ponerse en funcionamiento el próximo año lo que es el Acuerdo de Asociación Interparlamentaria, donde el Parlacén va a tener que mirar lo que son sus responsabilidades en el marco de este acuerdo e identificar las oportunidades para sus estados y sus pueblos. Entonces pienso que los jefes de Estado y de Gobierno, en la parte de la integración económica, que es uno de los 5 pilares del SICA, como les dije anteriormente, deben de atencionar también ese tema para fortalecer lo que es la ampliación de los mercados y la política comercial. ¿Cuál, desde el punto de vista del ambiente de discusión de esta temática económica de integración en Centroamérica, digamos, es la preocupación principal del Parlacén? ¿Cómo puede el Parlacén facilitar la aspiración que tienen todos estos pueblos de integrarse mucho más desde el punto de vista económico y de que los intercambios sean mucho mayores que lo que están teniendo hasta la fecha? Bueno, es un planteamiento, una pregunta sumamente relevante, porque ha sido una de las preocupaciones en el Parlamento Centroamericano. Por ejemplo, que haya una igualdad en términos, o un equilibrio, más bien, ya no igualdad per se, del tema arancelario. Tú compras un medicamento en Guatemala, que es el quetzal, la moneda, sí, y lo compras en El Salvador, que es el dólar, y lo compras aquí en República Dominicana, y el mismo medicamento te aparece con 3 precios diferentes. Hay nicaragüenses, por ejemplo, que compran medicamentos en Guatemala porque les sale mucho más económico. Sí. El Córdoba en Nicaragua, comparación con el dólar, te das un poco más porque la tasa es más alta. La tasa de cambio está afectando el desarrollo del comercio. Exactamente. Entonces, esa parte, y el otro caso es los libros de texto. Esa parte son elementos que afectan a la población en lo que es el equilibrio de esos precios en los distintos países. Entonces, es un tema coyuntural muy importante que nosotros hemos estado trabajando y hemos producido iniciativas que tienen que ver con los precios de los medicamentos, precisamente de manera puntual, y los precios de los libros de texto. Los libros. Son dos temas de importancia claro capital, que sí, salud claro que sí, y educación. Claro que sí. Y déjeme decirle otro ejemplo de interés para las facultades vinculantes. El año antepasado, simultáneamente, porque nosotros estamos en sesiones, le damos mucho seguimiento también a las sesiones de la Cámara de Diputados de nuestro país. El entonces presidente de la Cámara de Diputados, que es el actual alcalde de la provincia de Santiago, introducía una iniciativa que tenía que ver con el precio de los libros de texto. Pero esa misma iniciativa, en esa semana, se estaba trabajando en el Parlacén. Simultáneamente. Propuesta por una diputada dominicana. Y se aprobó la iniciativa, se convirtió en resolución por la Asamblea Plenaria. Entonces, si tenemos las facultades vinculantes, esas dos iniciativas pueden convertirse en una iniciativa de ley en República Dominicana, asumida por la Cámara de Diputados, y es un resultado que va a beneficiar. Pero yo recuerdo en algún momento se discutía, no sé si llegó al Parlacén, el tema de los medicamentos en el país, y dentro de las propuestas que se hacían, era cómo en Centroamérica se podía crear un consorcio para la compra de los medicamentos. Exactamente. De manera que se pudiera abaratar, ¿verdad? El precio de los medicamentos. ¿Eso llegó al Parlacén? Eso, claro que sí. Porque cuando producimos las iniciativas, no las hacemos, por ejemplo, aquí estamos en una mesa de trabajo en este lugar, sino que investigamos. Las comisiones están integradas por 2 diputados mínimo por cada país. Entonces, una comisión puede tener hasta 12, 9, 10 diputados. Entonces, se investiga cómo está desarrollándose ese tema en los países del SICA. Para entonces poder nosotros, con base a lo ya hecho,
orientar esa iniciativa y que pueda fortalecer entonces esas políticas en los estados. Y eso es lo que ha pasado precisamente con la que usted señala, el tema de los medicamentos. Correcto. Bueno, Marta, como el tiempo avanza tanto en televisión, no quisiera que terminemos esto sin hablar del tema de las elecciones en el Parlacén. Tú eres candidata a presidir el Parlacén y quisiera que nos dé una panorámica de esta situación electoral que tiene el Parlacén. ¿Qué es lo que está pasando? ¿Quiénes son los candidatos? ¿Cuál es el contexto en que se dan estas elecciones? ¿Qué de novedad hay en todo esto? Bueno, las elecciones del Parlamento Centroamericano, cada año se elige una nueva junta directiva, cuya presidencia es rotativa entre sus estados parte. Hasta ahora son 6 estados parte, como decía al principio, Guatemala, que es la sede del Parlamento Centroamericano, establecida en el Tratado Constitutivo, El Salvador, Honduras, Nicaragua, Panamá y República Dominicana. Por eso hablamos de una Centroamérica ístmica e insular, porque a veces dicen, bueno, el Parlamento Centroamericano, eso es Centroamérica, eso está por allá. No, hay una relación, una vinculación, una unidad, una integración definida por los jefes de Estado y de gobierno, y se han consensuado leyes en cada uno de los países en este sentido. En esta ocasión la presidencia lo ocupa Panamá, a través de la diputada Priscila Widen. ¿Cuándo se da el cambio de la presidencia? El cambio se da, las elecciones son el próximo lunes 23, la juramentación va a suceder el miércoles 25 y la toma de posesión el día 28 de octubre, el sábado. Ese día, porque fue el día, es la fecha de la creación del Parlamento Centroamericano, y justamente este 28 de octubre cumple 26 años. ¿Cuántos miembros tiene el Parlacén? El Parlacén tiene 120 miembros, más 128, porque son 120 diputadas y diputados electos por sufragio universal, más 8 que son los ex jefes de Estado y de Gobierno y vicepresidentes, que al concluir su periodo, por mandato del Tratado Constitutivo y del Reglamento Interno, pues pasan a ser diputados. Tienen que llegar a juramentarse. Para que tú seas presidenta, ¿cuántos votos necesitas? 65. 65 votos. Así es. Significa que tú andas a la casa de esos 65 votos. Claro que sí. Y que necesite el apoyo de los diferentes países que participan, los parlamentarios de esos países. Claro que sí. ¿En qué consiste? ¿Qué estás haciendo en esa dirección? Bueno, lo primero es que nosotros posicionamos nuestra candidatura a través de esta propuesta programática que ya está en todo Centroamérica y en República Dominicana, no solo en manos de las diputadas y diputados que son los que ejercen el voto, sino también del liderazgo político de cada uno de los países. En el caso de República Dominicana, tenemos el respaldo del presidente de la República, del expresidente y presidente del partido de gobierno, Leonel Fernández, y del partido de gobierno y aliados. El PRD también nos está apoyando. Pero aquí había un presidente de Parlacén, Manolo Pichardo. Sí, Manolo Pichardo fue presidente del Parlacén en 2012. Se supone que nuestro amigo Manolo Pichardo está apoyándote pero también. Pero claro que sí, porque es un apoyo oficial de su partido. ¿Y cuántos candidatos hay que aspiran a la presidencia del Parlamento? Bueno, hasta ahora estoy yo, y está el diputado Tony Raful del PRM. Hay 2 candidatos. Hay 2 candidatos. Muy bien. Nosotros esperamos tener el favor, ¿verdad?, del voto de las diputadas y diputados. Hemos hecho un trabajo arduo, fuerte, a nivel del más alto de dirigencia política y de los presidentes de los países de Centroamérica. Y esperamos que llegaremos a la presidencia, porque además estamos trabajando, y es lo que hemos denominado nuestro objetivo supremo, un tema muy importante, muy relevante para el Parlamento, que son, ya como le dije al inicio, las facultades vinculantes. Aquí nosotros delineamos tres aspectos generales con ciertos subtemas, que son el fortalecimiento institucional, la universalidad de la integración y fortalecer las relaciones con los miembros observadores permanentes. ¿Por qué la universalidad de la integración? Porque hablamos de un sistema de integración centroamericana, ístmica e insular, pero hay algunos estados que no participan, por alguna razón, en todos los subsistemas. Entonces es importante que para hablar de una integración y cumplir con esas facultades del Parlacén. ¿Cuáles son esos subsistemas que le prestan poca atención?
Yo no diría... Porque sabemos que en todos estos organismos internacionales la parte económica siempre domina. Claro, por ejemplo, y es la preocupación la principal. República Dominicana no está en la Secretaría de Integración Económica y debemos trabajar eso. No está en la Corte Centroamericana de Justicia y debemos trabajar eso. Y hay voluntad política, déjeme decirle. Lo que pasa es que debe haber un mayor acercamiento, coordinación sistemática entre los representantes del Parlamento, que somos las diputadas y diputados, y la parte gubernamental. Un mayor acercamiento, porque el presidente tiene gran compromiso con el Parlacén y lo ha demostrado, lo ha expresado. Recientemente recibió la presidenta actual, la panameña Priscila Miró, y ahí conversaron precisamente sobre las facultades vinculantes, sobre el tema el nuevo edificio del Parlamento, que es otro tema prioritario, porque estamos en un edificio un poco estrecho ya para todas las actividades que desarrollamos en Guatemala. Y de todos los edificios de los órganos e instituciones del SICA, el que está en condiciones un poco más deprimidas es el del Parlamento Centroamericano, y ese también es un objetivo. Y pensamos que esto se va a lograr porque hay gran voluntad política expresa en este sentido. Muy bien. Bueno, la dictadura de televisión ya impone de que tenemos que irnos, Marta. Quiero agradecerte esta participación y que podamos llevar a la opinión pública nacional esta información sobre las actividades nacionales de sus parlamentarios en la región, y que te deseamos suerte. Gracias. Que la presidencia próxima de la institución pues esté en tus manos. Gracias, así será. Tengo la confianza y la fe por el trabajo que hemos hecho. Muy bien. Usted no se mueva, que todavía nos quedan muchas cosas que hablar aquí en Ojalá.